¿Ya casi listos? Sí, ya estamos listos. Muy bien, bueno, de 10, me parece genial. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va lo tuyo? Son los dos con los que tenemos más esperanzas, porque se nota que han estudiado, que le dan bolilla, que siguen después. Eso está Acá, bueno. acá vamos, hoy estuve repasando también y bueno, viendo. Lo único que no tengo idea es del que supuestamente es el más fácil, reivindicación de inmuebles. Sí, y hay un solo caso además, porque es el único que tomó, pero no es difícil. La reivindicación es un acto jurídico en el cual uno reclama la restitución de un inmueble. Entonces, no es tan difícil. Después, Y bueno, sí, te escucho. sí, sí. No, después quisiera saber qué artículos hay que marcar de la reivindicación de inmuebles, así los puedo leer y... Ya te digo con mis cuadritos. Tenés en el Tratado de Montevideo del 89, Sí, artículo 67. En el del 40 tenés artículo, espérate, 64 y 32. Y en el código 2664, 2667. 2664 y 2667. Esto no me... No te asustes, Aileen, no te asustes que le estoy adelantando. Buenas, sí, sí, sí. Reivindicación de inmuebles, le estoy adelantando, me pidió los artículos para ir practicando. Y de Bien, accidentes bien, de bien. tránsito no viene tomando Soto. ¿Este año tomó alguno o no? No, El año pasado, Sí. a ver, había una estadística muy buena hecha por unos alumnos, estaba buenísimo en el grupo. Ya lo vamos a ver si lo tengo acá a mano. A ver, código, concepto. Sí, hola, ¿me escuchan? ¿Qué sí. yo? Buenas. Buenas, escuchas. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí hubo responsabilidad civil el año pasado. Muchos. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Bueno, acá tengo el cuadro de estadísticas, mira. Ah, a ver, genial. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien y ustedes? Bien, bien. Mira, ahí se ve. Tremendo el laburo que han hecho acá. Sí, una El logística terrible utilizan. primer turno del 2025, matrimonio. Segundo turno, sucesiones del 2025. Extraordinarios sucesiones del Ah, mira. 2025. Y acá falta especial y tercer turno no están. ¿Ves? Mira acá. 2024, responsabilidad civil por accidente de Ah, tránsito. ese era entonces. Ah, en el Acá, 2024. cuarto turno del 2025 también. Ocurrido en Ecuador entre una persona domiciliada en la Argentina y otra en Chile. Extraordinario también. Mira vos, 2025. Octubre, contrato de compraventa, especial de noviembre, matrimonio, quinto turno, matrimonio, sexto turno no está registrado, y bueno, 2026 deberíamos continuar nosotros. Claro. Y en lo que va del año no tomó. No. No, en lo que va de este año no tomo responsabilidad civil. Así que bueno, vamos a ir avanzando, así no terminan tarde. Vamos a grabar. Bien. Buenas noches a todos. Comenzamos ya las últimas clases Esta de llamada se casos. está Hoy vamos a grabando. comenzar con responsabilidad civil, que es un caso nuevo, no es difícil, pero como siempre decimos, hay que prestar atención a todos porque el truquito que tiene cada caso es la clave que nos permite prestar atención y resolver como corresponde el caso. En este tipo de casos de responsabilidad civil hablamos específicamente de la responsabilidad civil producto de accidentes de tránsito.
Para eso vamos a usar como fuente, tenemos Tratado del Montevideo del 89, del 40, Código Civil y Protocolo de San Luis. Ya tienen marcadas las fuentes. Nuestro primer caso es el número 3. 3. ¿Arrancamos nomás? Ya abro para que hagamos los cálculos auxiliares. Bien. Solo a modo de repaso, recuerdan que nosotros decíamos que en divorcio teníamos que prestar atención a qué. Al lugar donde se celebra matrimonio, al primer domicilio conyugal, si lo hubiese, y después el lugar donde demandan el divorcio. Y el tema... Sí, pero en realidad lo primero que tenés que prestar atención es al último domicilio conyugal, porque eso va a determinar la competencia del juez. Todo lo demás no es que no lo tenemos en cuenta, sino como que el tip para divorcio es que el juez competente va a ser el último domicilio, ¿sí? En sucesiones nosotros, ¿qué prestábamos atención? Si estoy contratado... Los bienes. ¿Pero qué de los bienes? Inmuebles. ¿Dónde están situados los bienes inmuebles? ¿Bienes inmuebles? Bienes inmuebles. Si estoy contratado, bienes en general. Bienes en general. Sí. ¿Sí? El lugar donde están situados, ¿sí? Eso determina la competencia. No es que, Pedro, todo lo que vos decís no es que no le prestamos atención, sino que hay como disparadores, que es lo más importante. Entonces, si estoy contratado, es dónde están situados los bienes. Si estoy contratado, bienes en general. Si estoy con código, solo me interesan los bienes inmuebles, ¿sí? En contrato yo presto atención a más situaciones porque o sea, al primar la autonomía de la voluntad, las partes deciden jurisdicción y o derecho aplicable. Entonces, como nosotros el ejercicio que hacíamos ayer, ahí presto atención todo. Dónde se celebra, dónde se cumple, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá en responsabilidad civil, puntualmente la que surge por accidente de tránsito, nosotros debemos prestar atención dónde ocurrió el accidente, ¿sí? Ese es como nuestras ayudas memoria. Divorcio, último domicilio, sucesiones, dónde están los bienes, contrato, todos los estados que intervengan, y responsabilidad civil, dónde ocurre el accidente, ¿sí? Bien. Vale, ¿te animás a leer, por favor, el caso número 3? Sí. Caso 3. Responsabilidad civil por accidente de tránsito ocurrido en Chile entre una persona domiciliada en Argentina y una persona humana domiciliada en Ecuador. Bien. No sé quién... ¿Ustedes también escuchan de fondo eso? Sí, hay como algo que está... Sí, se está saturando, está interfiriendo. Sí. Bien. ¿Lo podemos calificar, vale? Sí. Bueno, el tema sería responsabilidad civil por accidente de tránsito. Después tenemos los países, Chile, Argentina y Ecuador. ¿Qué pasa en Chile? En Chile es donde ocurre el accidente de tránsito. Sí. Argentina es una de las personas, una persona, y la otra persona humana está domiciliada en Ecuador. Bien. Y la fuente sería código. Perfecto. Nosotros acá vamos a resaltar que el accidente ocurrió en Chile. La particularidad es que las personas no tienen autonomía de la voluntad acá, ¿sí? No prima solo prima autonomía de voluntad en contratos. En ninguna otra materia nosotros vamos a calificar con jurisdicción y derecho aplicable. Bien, entonces la pregunta número 1 va a decir, indique si el juez argentino sería competente, ¿por qué y con base a qué fuente formal? Ahí recién escuchaba que estaban terminando de marcar los casos. En este punto es el artículo 2656, el Código Civil, como bien calificó Vale. Ese me determina la jurisdicción. ¿Lo podés leer, por favor, Vale? Sí. Artículo 2656, jurisdicción. Excepto lo dispuesto en los artículos anteriores, son competentes para entender en las acciones fundadas en la existencia de responsabilidad civil. El juez del domicilio del demandado, el juez del lugar en el que se ha producido el hecho generador del daño o donde éste produce sus efectos dañosos directos.
Bien, entonces tenemos, el artículo nos da dos jurisdicciones, el del lugar del demandado o el del lugar del hecho, ¿sí? ¿Qué ocurrió en Argentina? ¿El accidente? No, Bien, No. entonces, ¿sería competente el juez argentino? solamente si ahí está domiciliado el demandado. Claro, si el actor hubiese decidido iniciar la demanda en Argentina, solo sería competente si la persona domiciliada en Argentina fuera la demandada. Sí. Según artículo 2656. Ahí en esa respuesta tendríamos que poner eso, o sea, si el actor elige o directamente, como siempre ponemos, sería competente el juez argentino en el caso que el demandado tenga domicilio. Sí, solamente podés poner eso, pero Ah, siempre vale. quien toma las decisiones de dónde iniciar la Sí, es el demanda es el actor. actor. Sí, sí, sí. Pero como bien haces la apreciación, en este caso el artículo no dice actor, no lo metamos. ¿Se entendió, Pedro? ¿Sí? Sí, sí. ¿Vale? ¿Valentina? ¿Podrían decir de nuevo la respuesta? Porque justo me quedé poniendo los post-it y no Bien. presté mucha atención. El artículo 2656 dice que va a ser competente el juez del lugar del domicilio del demandado o donde ocurrió el hecho. Entonces yo ahora me tengo que empezar a hacer preguntas. ¿El juez argentino sería competente por el ser el lugar donde ocurrió el hecho? Me fijo en mis cálculos. No, en Argentina no ocurrió el hecho, ¿sí? Entonces descarta esa posibilidad. El juez argentino solo podría ser competente si la persona demandada está domiciliada en Argentina, ¿sí? Esa es la respuesta que Bien, nosotros bien, tenemos que poner. bien, de 10. Entonces, en limpio, el juez argentino sí podría ser competente, pero no por dónde ocurrió el accidente. Solo si el demandado está domiciliado en Argentina. ¿Estamos? Sí. Sí. Bien. La siguiente pregunta nos va a decir, indique si el juez ecuatoriano sería competente. Vuelvo a lo mismo. El artículo solo me habilita dos jurisdicciones, lugar del hecho o domicilio del demandado. ¿En Ecuador ocurrió el hecho? No, No. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que el juez ecuatoriano sea competente? Igual como respondimos en la pregunta 1. Sí. Exacto, Si la persona domiciliada en Ecuador fuese la demandada. exacto. Perdón, chicos, hoy salió mateada, hace frío. ¿Continuamos? Sí. Bien. Pregunta 3. Indique si el juez chileno sería competente. ¿Qué creen? Sí. ¿Por qué? Y porque acá el inciso B nos dice, el juez del lugar en que se ha producido el hecho generador del daño. O Exacto. donde, Y esa es nuestra gran certeza y nuestra única certeza a la hora del caso. Nosotros solo sabemos dónde se produjo el accidente. No sabemos dónde está domiciliado el actor, no sabemos dónde está domiciliado el demandado. Entonces, en Chile, efectivamente va a ser competente el juez chileno. ¿Sí? Cuando lo tengan, continuamos.
yo puse el juez chileno sí sería competente, ya que es allí el lugar en donde ocurre el hecho dañoso. Fuente, Código Civil y Comercial, artículo 2656. Perfecto. ¿Los demás igual? ¿En la misma línea? Sí, Sí, Bien, sí, porque el lugar en que se ha producido el daño es Chile. exacto. Pregunta 4. ¿Podría darse litispendencia acá? ¿Qué creen? ¿Que sí? Sí. Bien. ¿Por qué podría darse litispendencia? Esto de elegir jurisdicción o derecho aplicable acá no va, dijimos. No, no se aplica. Nunca puede ser. No. ¿Pero por qué? Porque en realidad siempre pensemos que es una responsabilidad civil emergente accidente de tránsito. Nosotros siempre ponemos el ejemplo hasta medio burdo de nadie va por la calle diciendo, acá voy a chocar, ¿sí? Porque es más piola el juez, porque el derecho me va a favorecer más, ¿sí? No hay autonomía de la voluntad. De hecho, en los tratados te dice que los hechos que surgen sin convención, ¿sí? Es decir, sin acuerdo de voluntad, ¿sí? Son los que ya los vamos a ir a leer enseguida, pero usa el término sin convención, es decir, sin acuerdo. Acá ustedes piensan que nadie sale hoy a la calle a la noche y decir, bueno, acá en esta esquina de Belgrano y Salta yo voy a chocar. No, al contrario, uno toma todas las precauciones necesarias. ¿Sí? Entonces vos no podés. Y encima, imagínense la locura de hasta elegir con quién de todos los autos que están transitando en este momento voy a chocar. No existe autonomía de voluntad. Es un hecho fortuito. ¿Sí? Entonces acá no puede haber elección de foro. Hay elección de foro solo cuando el actor decide dónde demandar, pero no haciendo uso de autonomía de la voluntad. El actor va a decidir demandar o en el lugar donde ocurrió el accidente, o en Argentina, o en Ecuador, pero no por autonomía de la voluntad, porque quizás él diga, bueno, yo vivo en Chile, me conviene demandar en tal lugar, ¿sí? Pero no por autonomía de la voluntad. Entonces, frente a la pregunta si hay litispendencia, yo tengo que evaluar si hay posibilidad de que se inicien juicios en distintos lugares. ¿Hay posibilidad de que se inicie un juicio en distintos lugares? Sí, tengo la posibilidad de que inicie uno en Argentina, la posibilidad de que inicie uno en Ecuador y la certeza que se puede iniciar uno en Chile. ¿Sí? Entonces, ¿podría darse litispendencia? Sí. Sí. ¿Y Sí. qué hace el juez argentino? Deberá suspender el juicio que se inicia en Argentina, Ujú, pero lo puede retomar en los casos de que el juez extranjero decline su competencia, si el proceso se extingue sin que se haya resuelto el asunto o cuando la sentencia no sea reconocible en nuestro país. perfecto. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien. Sí, sí. Ahora, suponiendo que el caso diga que el actor decide demandar en Argentina y bueno, sí, ya no va a haber litispendencia, pero el profesor no da así tan explícito, siempre deja abierta para que nosotros respondamos. Bien, Entonces le ponemos, sí podría darse la independencia porque puede ser competente tanto el juez ecuatoriano como el juez chileno. Entonces, exacto, si alguno de los dos hubiese prevenido, el juez argentino debe suspender el juicio en trámite si la probable sentencia que dictase el juez ecuatoriano o chileno fuese susceptible de reconocimiento en el país. El juicio suspendido podrá continuar en Argentina, sí, y bueno, todo lo que ya sabemos. Artículo exacto. 2604. Código Civil, exacto. Esa es la respuesta. Bien. Pregunta número 5. Indique el derecho aplicable a esta responsabilidad civil. Nuestro artículo de derecho aplicable es el 2657. ¿Lo podés leer, Pedro, por favor? Sí. Derecho aplicable. Excepto disposición en contrario, para los casos no previstos en los artículos anteriores, el derecho aplicable a una obligación emergente de responsabilidad civil es el del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño, y cualquiera que sea el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión. No obstante,
cuando la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada tengan su domicilio en el mismo país en el momento en que se produce el daño, se aplica el derecho de dicho país. Ahí sería derecho interno. En el último, ¿Cómo? lo último que dice, se aplica el derecho de dicho país. Claro, pero las dos personas tienen que tener la misma nacionalidad. Claro, dos argentinos chocan en Uruguay. En Chile, claro, en Uruguay o en Chile, ¿sí? Ujú, O dos chilenos chocan en Argentina, porque acordate que esta es norma indirecta de conflicto. ujú. Me va a mandar allá. ¿Quién va a ser el juez competente? Bueno, podría ser el argentino, porque en Argentina ocurrió el hecho. ¿Qué derecho va a aplicar? Y bueno, si las partes deciden, va a ser el derecho chileno, ¿sí? Pero eso es en caso de que los dos, los que intervienen en el accidente, tengan el mismo domicilio. ¿Qué derecho se aplica en este caso? El de Chile, ¿Por qué? porque fue donde ocurrió el lugar del accidente. Y acá Exacto, y ahí dice, dice, se aplica el derecho del lugar del hecho. Entonces, salvo ese supuesto, el segundo párrafo, que los dos que intervienen en el accidente tengan el mismo domicilio, siempre se va a aplicar el derecho al lugar del hecho. Y eso es la teoría del paralelismo jurídico. Mismo juez, mismo derecho. ¿Sí? ¿cómo sería También, eso? cuando ustedes lleguen a ver, bueno, no sé si van a tener el tiempo material ahora de ver las clases teóricas, en esas 5 que Pía hace la introducción para después poder resolver todo esto, dice que el derecho va de la mano de la jurisdicción, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? El lugar donde se ocurre el accidente determina la posible competencia, ¿sí? Porque nosotros tenemos la certeza dónde ocurrió el accidente. Va a ser competente el juez chileno. Ahora, ese juez chileno que es declarado competente va a aplicar el derecho, perdón, del lugar donde ocurrió el hecho, ¿sí? Porque va de la mano. La jurisdicción y el derecho van de la mano. De hecho, el profe, con palabras un poquito más bonitas, dice como que el derecho sigue a la jurisdicción, ¿sí? Entonces, ¿para evitar qué? Para evitar procesos largos, para evitar dilaciones y todas estas incertidumbres que le genere al actor, cómo se va a resolver, vamos a hacerlo más simple. El accidente ocurrió acá, se aplica el derecho de acá, ¿sí? Porque esto le da, imagínense que chocamos en otro país, que eventualmente estamos de vacaciones en Chile, en Colombia, donde sea, y no vamos a pagar un abogado, ni vamos a ir cada 15 días a ver cómo está la causa, ¿sí? Entonces, el actor necesita certezas, seguridad jurídica y celeridad. Por eso, por lo general, va de la mano el juez y el derecho. Mismo juez, mismo derecho. ¿Sí? Ese es otro tip. Entonces, ¿cómo quedaría, Valentina, la respuesta? Ahí la digo. ¿Qué derecho se El, aplica a esta responsabilidad el, de- civil? el derecho aplicable a la responsabilidad civil es el derecho chileno por ser ahí el lugar donde ocurrió el hecho, conforme ley formal, artículo 2657 del Código Civil y Comercial. Perfecto. ¿Los demás, Pedro, vale? Sí, la tengo igual. Bien. Ahora, a grosso modo, para tratar de poder resolver el caso que sigue. El juez argentino, si corresponde aplicar el derecho extranjero, ¿lo haría de oficio? Sí. ¿Sí? Sí, con seguridad, siempre lo aplica de oficio, ¿sí? Acuérdense, el juez no está esperando que venga el que chocó o el chocado y diga, tome, señor juez, este es el derecho que tiene que aplicar, ¿sí? Siempre lo aplica de oficio. En este caso, la fuente es la CIDIP número 2, artículo 2, El código. y el código, ¿sí? Bien, esa es la 6. La 7 es medio de los que se puede valer. No, perdón. Si el juez argentino fuese competente y tuviese que aplicar derecho extranjero, sí. ¿Qué medios podría utilizar para conocer el derecho extranjero? ¿Se acuerdan?
Sí, ahí teníamos un artículo marcado Ujú. en Y otra CIDIP, no la de Sí, normas generales. no, el de información acerca de derecho extranjero. no siempre. Exacto. El artículo 3. Valentina, ¿podrías decir por favor la respuesta? Ah, sí. Eh, si el juez argentino fuese competente y tuviese que aplicar derecho extranjero, las medidas que puede utilizar para informarse sobre su existencia y contenido son la prueba documental, la prueba pericial, los informes de estado requeridos sobre el texto conforme fuente formal. Y yo acá creo que me confundí porque puse CIDIP 2, artículo 3. Sí, pero es la CIDIP Ah, 2 de prueba e información. bien, bien. Nosotros tenemos una CIDIP 2 de normas generales, que es para aplicación de oficio y para todo esto que es la cuestión procesal que nos explicaba Pía, y nosotros Sí. tenemos también la CIDIP 2, pero que es de prueba e información, artículo 3. Tenemos dos Bien, CIDIP. bien. Sí, ahí lo puse. Bien, no está bien, pero acá sí aclara que es la CIDIP 2 de prueba e información. Sí, sí. Sí, sí, por Bien, las dudas. esa es la respuesta. ¿Los demás están de acuerdo? Pero además yo le Sí. agregaría cuáles son los medios de prueba, porque la CIDIP la podés llevar, entonces tenerlas a mano y decís, el juez argentino se va a valer de distintas pruebas de información para conocer el derecho extranjero a través de las fuentes Y creo anunciadas, que nombra las periciales, enunciadas en Sí, la prueba documentales. el documental. artículo 3 de la CIDIP 2 de medios de prueba. Documentales, entre paréntesis, códigos, doctrina, jurisprudencia. Periciales, Bien, bien. entre paréntesis, informes de peritos, de abogados del fuero. Estatales, entre paréntesis, para que más o menos tomen nota, ¿no? Pedidos de informe, embajadas, cancillería, autoridades, central. También podrán ser utilizadas por las partes para conocer el derecho extranjero. Eso sería más o menos porque él quiere saber si entendimos o no la CIDIP. Claro, Exacto. en ese caso, CIDIP 2 de información y pruebas del derecho extranjero, o sea, medios documentales, jurisprudencia chilena o ecuatoriana, doctrina chilena o ecuatoriana, legislación chilena o Exacto. ecuatoriana, sean medios físicos o electrónicos, medio estatal a través, por ejemplo, del consulado, la embajada y el Ministerio de Embajada, Justicia sí. y pericial a través de peritos expertos en derecho comparado, ya sea ecuatoriano o chileno, y si hubiese revistas de derecho internacional privado. Sí. Todo eso. Hasta Google pónganle. No, mentira. Pero todo. Hasta IA. ¿Cómo? Hasta la IA, digamos. La IA. En este punto el profe es bastante flexible a la hora de qué medios, pero como les dice Pía, utilicen en la CIDIP que nosotros tenemos de guía, porque si llega en ese momento del examen y dice, che, la verdad que no me acuerdo todas las respuestas de Pedro porque no tuve tiempo de copiarla, y bueno, me voy a ir al CIDIP 2 de prueba de información, artículo 3, y ahí tengo medios periciales, documentales, estatales, ¿sí? Eso sí, aclaren, entre las 6 y las 7 son la misma, son dos CIDIP 2, aclaren de poner CIDIP 2 de normas generales, artículo 2, cuando hablamos de Exacto. aplicación de oficio, y CIDIP 2 de prueba e información, artículo 3, cuando hablamos de medios para conocer, para que él Sí. sepa que sabemos diferenciarlas. Si no saben los nombres, en la misma CIDIP está el título, Está. no se compliquen. Sí. Bien, ¿y se entendió? Perdón, y si fuese que tuviese que aplicar derecho, no sé, afgano, ahí Ujú. son las CIDIP 2 de información y prueba de derecho extranjero, ¿no iría? La CIDIP, Mm. los tratados, los convenios, son obligatorias para aquellos países que las hayan ratificado. Ah, ¿Qué quiere decir? en- Vos no sabes si Afganistán la firmó o no, pero sabes que Argentina sí. entonces, Entonces el juez está obligado a aplicarlo de oficio y a conocer el derecho, sí, ahora que me acuerdo la segunda vez que me lo repetís. ¿no? ¿Sí? Entonces son obligatorios para Sí, aquellos sí, que sí, sí, ratifican. sí. Entonces basta con que Argentina se haya comprometido a hacerlo, ¿sí? Igual que la CIDIP 2 de carácter De general. normas generales, Sí. sí. Sobre todo eso que es aplicación de oficio, o sea, el juez argentino, el Estado argentino se comprometió a que los jueces aplican el derecho de oficio. Entonces, por eso es que lo tiene que aplicar, porque hay una CIDIP, hay una convención a través de la cual te comprometieron, juez. Lola, ¿sí?
Sí. Bien. De ahí tenemos cooperación de primero y segundo y tercer grado. ¿Avanzamos o nos detenemos? ¿Tenemos los conceptos claros? Cooperaciones primero, segundo, tercer grado. O de última, ¿qué les parece si avanzamos? Porque en el próximo también los vamos a tener. Dale, después se repite. Dale. Exacto, ¿les parece? No Perfecto. sé, amiga, vas a continuar la grabación, ¿verdad? Sí. Sí, por supuesto, continuamos. Perfecto. Bien. Pedro, ¿te animás por favor a leer el caso número 89, va a decir, número 9? Por favor. El caso número 9. Sí. Responsabilidad civil por un accidente de tránsito ocurrido en Bolivia entre una persona domiciliada en Colombia y otra persona domiciliada en la Argentina. Bien. ¿Te animás a calificarlo? El accidente ocurrió en Bolivia, domicilio de una persona. Pero pará, materia. Ya sabemos que lo sabemos, pero no nos olvidemos ningún pasito. Materia, Responsabilidad civil por accidentes de tránsito. bien. Países, El accidente ha ocurrido en Bolivia, ujú, un domicilio es en Colombia, el otro domicilio es en Argentina. bien. Nuestra fuente, Y yo diría Tratado de Montevideo del 89. exacto. Entonces vamos a agarrar en el Tratado de Montevideo del 89 y nos vamos a ir al artículo 56. Si lo tenés ahí a mano, por favor, lo podés leer. Acá. Las acciones personales deben entablarse ante los jueces del lugar a cuya ley esté sujeto el acto jurídico en materia del juicio. Podrán entablarse igualmente ante los jueces del domicilio del demandado. Bien, al igual que el código, el tratado habilita dos jurisdicciones, lugar del hecho y domicilio del demandado, ¿sí? Entonces, la primera pregunta va a ser, indique si el juez argentino sería competente, por qué y con base a qué fuente formal. ¿Qué creen? ¿Sería competente el juez argentino? ¿Qué ocurrió en Argentina? ¿El accidente? Bien. No. Bien. Entonces, ¿por qué podría llegar a ser competente el juez argentino? Solo sí, ¿qué? Si estuviese domiciliado ahí el demandado. Exacto. Esa es la respuesta. Por favor, si la pueden armar y ya la leemos. ¿Estamos? Yo ya estoy. A ver, ¿cómo quedaría la respuesta? Yo puse, el juez argentino solo sería competente en el caso de que el demandado esté domiciliado allí. Así lo indica nuestra fuente formal, el Tratado de Montevideo de 1889, artículo 56. Perfecto. ¿Los demás? Sí. Perfecto. Esa es la respuesta. Pregunta número 2. Indique si el juez boliviano sería competente, por qué y con base en qué fuente formal. ¿Qué ocurrió en Bolivia? El hecho, el accidente. Entonces, ¿sería competente el juez boliviano? Y de acuerdo a lo que dice al principio, ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia del juicio. Ujú, Entonces, ¿sí? sí, ¿Sí? Porque es el lugar a donde está sujeto no es este el artículo que le decía de las convenciones. Pero ahora de las acciones personales. Cuando nosotros hablamos de las acciones personales, son estas justamente que tiene el actor para conseguir las compensaciones, que en este caso va a ser
producto del accidente de tránsito. Entonces, ¿el juez boliviano sería competente? Sí, porque es en Bolivia donde ocurrió el hecho. O es el lugar donde ocurrió el acto jurídico, el acto sujeto. A ver, no, ¿qué dice acá? El lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico en materia del juicio. Si ustedes ponen así, es muy textual. Sí, seguro te va a decir que lo copiaste así. Es muy textual, sí. Bien, ¿cómo la tenés, Vale? Puse, sí sería competente ya que allí es donde ocurre el hecho generador del daño. Fuente, Tratado de Montevideo de 1886, artículo 56. 1889. 1889, perdón, Bien. sí. Pregunta número 3. Indique si el juez colombiano sería competente, por qué y con base a qué fuente formal. ¿En Colombia ocurrió el accidente? No, hay un No, domicilio ahí en Colombia. exacto. ¿Sería como Se la va, primera? exacto. ¿Se va entendiendo cuál es la gimnasia que hacemos? Sí. Sí. En las primeras tres preguntas es el mismo artículo 56 del TM 89. ¿Continuamos? Sí. ¿Vale? ¿Valentina? Sí, Bien. ¿Podría darse litispendencia acá? sí. ¿Por qué? Y porque acá, Porque nada impide que las partes lo inicien en su país. Exacto. O en Argentina, o en Colombia, o en Bolivia. Bolivia. ¿Sí? No sé. Entonces podría darse litispendencia justamente por eso, porque el juicio podría iniciarse o en Bolivia o en Colombia. Si así fuera, el juez argentino, y lo mismo que dijimos recién, ¿sí? Suspende siempre que la sentencia dictada en el extranjero sea susceptible de reconocimiento y lo puede retomar frente a tres supuestos. Si declina, si se extingue el proceso o si la sentencia no es susceptible de reconocimiento. Artículo ¿Qué artículo es del código? 2604. 2604. Bien. ¿Continuamos? Sí. Bien. Sí. Pregunta número 5. Indica el derecho aplicable a esta responsabilidad civil. ¿Por qué y con base a qué fuente formal? Acá se aplica lo mismo que en el código, ¿sí? Pero vamos a ir al artículo 38. El artículo 38 es de derecho aplicable a la responsabilidad civil. Sí. Artículo 38. Las obligaciones que nacen sin convención se rigen por la ley del lugar donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden. Este es el artículo. ¿Vieron cuando ahí dice las obligaciones que nacen sin convención? Siempre que sean sin convención, que quieren acuerdo, sin autonomía de la voluntad. Se rigen por la ley, produjo el hecho lícito, ¿sí? O ilícito, ¿sí? Este es el artículo que yo les decía, que siempre la responsabilidad civil va a ser sin acuerdo. Nadie Sin voluntariamente, contrato, claro. sí, Convenciones, contrato. sin convenciones, exacto. Nadie que actúa de buena fe hace un contrato para defraudar a la otra parte, ¿sí? Nadie sale previendo todas las precauciones necesarias y va chocando cualquiera que se le cruza, ¿sí? Entonces, la responsabilidad civil por hechos lícitos o ilícitos, ¿sí? Y siempre va a ir de la mano, va a estar atado al lugar a donde se produjo el hecho.
Entonces, ¿qué derecho se va a aplicar en este caso a la responsabilidad civil? El de Bolivia. El de Bolivia. ¿Y cómo quedaría la respuesta? El derecho aplicable a la responsabilidad civil es el derecho boliviano, por Ujú. ser este el lugar donde ocurrió el hecho, en conforme fuente formal, el Tratado de Montevideo 1889, artículo 38. Así. 38. Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Los demás están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Lo siguiente que sigue es que si tuviese que aplicar derecho extranjero, lo aplicaría de oficio. ¿Qué creen? Sí, siempre de oficio. Bien. ¿Y cuál es mi fuente acá contratado? El protocolo adicional Ujú. Y del tratado, digamos. Sí. ¿Y cuál más? en CIDIP 2, Exacto. artículo 2. Siempre es la CIDIP. Si yo estoy contratado código protocolo, la fuente madre, por decir de alguna manera, a la hora de hablar de aplicación de oficios, siempre es la CIDIP. Lo que va a cambiar es que si estoy contratado, es CIDIP más protocolo adicional. Si estoy con código, CIDIP más código. Si estoy con protocolo, solo la CIDIP. ¿Sí? Una aclaración que no viene de más, reforzar sobre todo los que no están presentes. El protocolo de 1889 y el protocolo de 1940 son agregados que se les hace a los tratados respectivos del 89 y del 40, donde se refuerza esto de la aplicación de oficio. Recuerden que un protocolo es la modificación de un tratado general. Modificación para sacar, agregar, cambiar, modificar, remendar, lo que fuere, no importa el objeto, Exacto. pero es una modificación, un agregado al tratado original. Nosotros tenemos como original el tratado del 89 y tiene su protocolo para la aplicación de oficio. Por eso decimos protocolo adicional del tratado del 89, porque ahí si lo leen, van a leer que solamente va a hablar de que nos adherimos, los que firmamos el 89, a esto de la CIDIP 2, de normas generales de que el juez debe aplicar de oficio. Y lo mismo los firmantes de 1940. En su protocolo adicional de 1940 dice, nos adherimos a esto, porque recuerden que las CIDIP están en el marco de la OEA, entonces somos dentro de la OEA estamos nosotros también, entonces tenemos que alinearnos a esta tendencia de que los procesos sean más sencillos y casi que uniformes para poder traccionar internacionalmente entre nosotros. Por eso es protocolo adicional y no tratado de Montevideo como veníamos usándolo para resolver el resto de las preguntas. ¿Tá? Sí. Vulgarmente, chicos, yo siempre le digo hijito, pero es la forma que a mí me quedó, ¿sí? El protocolo es el hijito del tratado, en este caso del 89, pero es como la explicación correcta es la de Pía, ¿sí? Bien. ¿Qué medios de acá se nos repite? ¿Qué medios de prueba? ¿Qué medios puede valerse el juez argentino, perdón, para conocer el derecho extranjero? Lo acabamos de decir, ¿se acuerdan? Sí, prueba documental, consistente en copias certificadas de textos legales con identificación de su vigencia o procedentes judiciales, la prueba pericial, consistente en dictámenes de abogados o expertos en la materia, los informes del Estado requeridos sobre los textos, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos. Bien. Y ahora sí, tenemos una cooperación para cada uno. Somos 3 nomás hoy, ¿no? Vale, las Vales y Pedro. Nadie más, ¿verdad, Pía? Y la que viste cansa, nadie más. Bien. Bien, una cooperación para cada uno, así no se pelean. Valentina, ¿te animás a la de primer grado? Sí, sí. Bueno, requisitos que se deben cumplir para la cooperación de primer grado. Requisitos formales. El juez adquiriente deberá enviar un exhorto con firma autenticada por autoridad superior a él. Cumplir con la doble cadena de legalización que puede obviarse de los estados firmantes, si los estados son firmantes de la Apostilla de la Haya y el Protocolo de las Leñas. Y traducción del texto. El juez debe Acá traducir. no va protocolo de las leñas. Ah, ¿no? Ah, No. es que... Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Ah, bien, bien. Para tener en cuenta eso para cambiar. Sí,
Esas son las cosas a tener en cuenta que ayer yo le decía a Isa, guarda cuando usamos protocolo de las leñas que sí suprime apostilla de la Haya, pero ahí no va Europreto. Sí. Europreto va a ir para una cooperación de segundo grado, cuando intervenga Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Bien. Y después, traducción del texto, que el juez deberá traducir el texto al idioma que corresponda si fuese necesario. Bien, en este Después, caso, el juez boliviano le pide a un argentino. ¿Se traduce el texto o no? no. Bien, Después tenemos requisitos procesales. Deberá contener los plazos de cumplimiento para la persona alcanzada, forma y procedimientos a seguir, y después requisitos materiales. Lo solicitado no debe ir en contra del orden público internacional. Lo que sí bien. no sé es acá en mis requisitos procesales los pongo un poco más completo, porque yo tengo esto de los plazos de cumplimiento con la persona alcanzada y forma y procedimientos a seguir. No sé si Bien, agregar algo más. esas formas y procedimientos a seguir es lo que debe seguir el juez requerido, que le va a indicar el juez requiriente, citando Sí, que sí, sus códigos procesales, ¿sí? La forma. Sí, todo eso claro. lo podés agregar. Ah, bien, bien. ¿Sí? Ahí en el archivito que está en el Word o en los cuadros que están, está toda esa información, si la querés reforzar. Sí, sí, aquí lo tengo, pero para no decirlo tan largo ahora lo voy a puesto así. Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Y por eso recomendamos que lo escriban, porque probablemente por los nervios el día del examen te vas a acordar plazo y formas. Entonces, como que no hagamos tan simplificado desde el principio. Entonces, Claro, pongamos plazos, los plazos con el que cuenta la persona alcanzada la medida para cumplir. Entonces, claro. uno llega, o no les pasa que llegan con la mitad de la información a veces el día del examen, Sí, que entre los nervios, que se abra el examen, que esto, que lo otro, que haya internet y todas esas cuestiones que escapan a nosotros. Entonces, por eso es la idea del ejercicio de ir escribiendo todos los días, por más que sea tedioso. Porque vos vas a llegar, de cooperaciones te vas a acordar que son 3 requisitos, formales, procesales y materiales. Dentro de los formales, 3, los procesales dependiendo cuál hay, ¿sí? Y los materiales siempre que no vaya en contra del orden público. Pero sí, si podés, completala. bien, bien. Bien, vale. Pedro, si el juez boliviano solicita al juez argentino el embargo de los bienes, ¿de qué cooperación estamos hablando? Acá dice si el juego se trata la ejecución de la sentencia. No, la 9. Embargo. Ah, embargo, ahí estamos ante segundo grado. Ujú. ¿Y cuáles son los requisitos? Los Bueno, procesales de última. ahora requisitos. Los procesales. Porque los formales y los materiales son iguales en las 3. ¿Bien? Sí, procesales. El exhorto del juez requirente, o sea, el boliviano, debe contener el plazo con el que cuenta la persona alcanzada por la medida para cumplir con lo solicitado. Descripción de las formas y procedimientos, instrucciones que el juez requirente, o sea, el boliviano le solicita al juez requerido, es decir, el argentino, para que se efectivice lo solicitado. Es decir, le indicará los pasos a seguir y citará los artículos en que se funda. Y jurisdicción indirecta. Este requisito es controlado por el juez requerido, es decir, el que debe trabar el embargo. Controlará la jurisdicción internacional del juez requirente de acuerdo a las reglas de jurisdicción internacional del país requerido. Y materiales, lo solicitado en la colaboración no debe ir en contra del orden público internacional argentino. Bien. Excelente. Ale, en el punto número 10 dice, si un juez boliviano solicitara a las autoridades argentinas la ejecución de la sentencia, Sería ¿ante qué tercer tipo? grado. Bien. ¿Y cuáles Y son los requisitos procesales? los requisitos procesales, los requisitos son controlados por el juez requerido al que le solicitan la colaboración. Pueden ser clasificados en positivos y en negativos. Los negativos tenemos la litispendencia. El juez requerido debe controlar que en su país no exista la litispendencia. Cosa juzgada, el juez requerido verificará que en su país no haya sentencia definitiva por el mismo juicio. Después tenemos los positivos, el juez requerido va a controlar la jurisdicción indirecta. El pedido de cooperación debe emanar del tribunal competente.
Y después va a controlar que se haya respetado el debido proceso, tal como debe ser entendido el proceso en el extranjero. Y el juez requerido controlará que la sentencia que se pretende reconocer o ejecutar esté firme. Exacto. ¿Sí? Recuerden que no hemos visto las fuentes, pero tenemos que ir, en este caso, Bolivia, Argentina, y en el caso anterior, bueno, no vimos el caso anterior, eso le queda tarea para ustedes. ¿Qué países eran los que pedían? ¿Quién a quién? ¿Sí? Dale. ¿Alguna pregunta, chicos? No, ¿Vieron, por mi vieron que parte. cuando ya empezamos a masticar bien los conceptos, y por eso los cansamos un montón, los llevamos al hartazgo con escriban sus respuestas, aplicación de oficios, reenvío, etcétera, 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 porque ya llegamos a esta instancia del curso con la mitad, más de la mitad ya incorporado, ¿sí? Entonces, por eso no les resulta a ustedes un inconveniente determinar la jurisdicción, el derecho aplicable. Nosotras organizamos los casos de menos complejos a aquellos que demandan mucha más atención, ¿sí? ¿Algo para decir? Amiga, ¿algo para agregar? Nada, eso, queda un solo caso, el 12, sobre responsabilidad civil, accidente de responsabilidad civil, si quieren y se animan a empezarlo, a practicarlo este finde, podemos verlo, después juntas, eso Exacto. me gustaría que intenten contestar todas las preguntas a modo de medición, cómo se Exacto. sienten. ¿Ah? Exacto. O ya es el momento para que los vayan tipeando, ¿sí? Y a ver, bueno, a ver cuánto me lleva esto, porque quienes lleven el material, por ejemplo, si llevan todo el Word de cooperaciones o lo que sean que lleven, no van a tener el tiempo de estar leyendo y tipeando y leyendo. Entonces, como que pónganse pruébense. un timer en la compu o en el celu y con la compu practiquen el tipeo. A ver, como Sí. si estuvieran en modo examen. No traten de hacerlo rapidísimo. Vean efectivamente cuánto tiempo les lleva un Exacto. examen como este que es tranquilito, que es de poca redacción. Porque si les toca en uno con teorías aplicables a la cuestión previa, más reenvío, más cooperaciones, es más largo. ¿Ah? Pero prueben con esto si se animan y de paso si llegan con el tiempo. Claro, ¿Mm? igualmente al final cuando dice el tema de las cooperaciones y nos pregunta sobre primer grado, segundo grado y tercer grado, cuando ponemos primer grado le ponemos los formales y después en segundo, ahí ya le ponemos exactamente igual a como fue respondida en la pregunta anterior, las formales. Sí, Hasta él mismo cuando corrige lo dice. sí, dice. Sí, sí, sí. Para no copiar 3 veces o 2 veces exactamente lo mismo. Sí, 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 sí. En igual sentido que en el punto anterior coinciden los requisitos formales para los 3 tipos de cooperaciones, ¿sí? Por ejemplo. Sí. Hay Exacto. cosas que ustedes, por eso les decimos, traten de hacerlo en fin de semana, la redacción, algo, enriquecer las respuestas, porque tampoco vamos a ir, se aplica el derecho al lugar del hecho, ¿sí? Vamos enriqueciendo. Esa es nuestra estructura, es nuestra base. Ahora, ¿cómo enriquecemos cada una de las respuestas? Ya es propio, ¿sí? Bien. Ahora, Sí. noté cuando hablabas que hicimos un repaso de cuál era el punto de conexión que utilizábamos para distintas materias y los noté que dudaban. Entonces, si quieren, sugiero, pueden hacer un cuadrito donde diga, por ejemplo, responsabilidad civil igual, ¿qué ponemos? Igual a lugar del hecho Donde o ocurre domicilio. el hecho. Exacto. Donde Pueden ocurrió el elegir, hecho. por ejemplo, a ver, se me ocurre así, yo lo hice en función del derecho aplicable, pero pueden hacer la materia responsabilidad civil, jurisdicción, derecho aplicable. Divorcio, jurisdicción, derecho aplicable. Cosa de tener bien en claro cuáles son los puntos de conexión. Sucesiones, jurisdicción, punto. Incluso por fuente. Traten de hacer cuando uno desarma la estructura que viene y la presenta de otra forma, ayuda un poco a aclarar si estamos entendiendo o no. Y ahí surge, che, pero acá quise hacerlo y dudé, no sabía si iba esto. ¿Está? Entonces ahí van a surgir las últimas dudas y podemos capaz que ir mucho más aclarados al examen.
¿tá? Tienen Sí. marcado. Incluso busquen un vocabulario quizás más sencillo de comprender al principio, porque nosotros al final de la materia, al final de la carrera, chicos, se lo juro que entrábamos al Google a ver qué significaba tal cosa, porque uno lo tiene tan incorporado a los términos, pero quizás lo lees y dices, ay, ¿qué significa esto sin convención? Bueno, sin acuerdo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, como que a veces hay mucha terminología difícil que cuando la comprendemos la vamos a poder aplicar mejor. Exactamente, tal cual. Sí, señora. Bien, están libres, chicos. Cualquier Bueno. duda que surja mañana, por favor. Yo el domingo no les voy a contestar. Tengo muestra de baile. Pero mañana todo el día y bueno, el lunes nos volvemos a reunir a las 20. Exacto. Buenísimo. Sí, Bueno. cualquier cosa consulten y en cuanto yo también, yo creo que amanezco tarde el fin de semana, pero no me molesta porque tengo siempre el celu en vibrador, así que no hay drama. No, Manden si el yo... no Sí. suena, así que no hay problema. Bueno, y si se anima al último caso, de 10 sería un golazo porque avanzaríamos un montón y quizás nos permitiría el lunes reforzar aquellas cuestiones que les vayan surgiendo ahora en los repasos, ¿sí? Que por ahí en este punto ya no suma agregar más casos, o sea, más casos nuevos, sino empezar a hacer este ejercicio mental. ¿Qué le pregunto yo a mi fuente? ¿Qué le pregunto yo a esto? Sí, ese ejercicio es el que tenemos que hacer. Sí, por ahí yo Bien, agarro chicos. y leo el caso y por ahí le cambio los países y veo cómo resolvería cambiándole los países, hipotéticamente. Claro. Para ver si O surge estas una duda. preguntas más básicas que a veces decimos, ¿qué derecho se aplica a la capacidad, no sé, para contratar? El de Francia. No, y responde, el derecho aplicable a la capacidad, sí, como eso, ese ejercicio hagamos. Mirá, les mando al grupo ese cuadro de estadísticas, porque ahí tenés, Pedro, las distintas combinaciones que fueron efectivamente de examen, ¿me entendés? Entonces, ahí podés practicar si querés, y nos pasás y vamos viéndolo. Perfecto. Exacto. Y también hay un par de apuntes y archivos que andan circulando por los grupos, si quieren sacar de ahí, que son recopilaciones de exámenes, si ven alguno distinto, también buenísimo. Hay un caso de Israel que lo podemos ver, nosotros ya lo tenemos agendado para verlo con ustedes, ¿tá? Hay un caso que dice específicamente embargo de cuenta corriente o de caja de ahorro, no sé qué, también que hubo hace muchos años. Entonces busquen A ver, por eso. ejemplo, si el causante muere en Italia y deja en Argentina cuenta corriente, ¿es competente el juez argentino? Es una cuestión Y deja... mueble, no es inmueble la cuenta corriente. Entonces no es competente el argentino. Exacto. Esos son los razonamientos que hay que hacer. Y ante la duda voy a mi artículo de jurisdicción del código, porque me dice si hay inmuebles en Argentina solo respecto de esto, ¿sí? A eso nosotros vamos con que no duden a la hora de responder. No dudemos si hay o no litispendencia, porque nuestro mismo artículo nos está diciendo se puede iniciar acá, acá o acá, ¿sí? Igual que si el causante muere en Argentina. Ahí no tiene sentido decir muebles, inmuebles. No, ya está, murió en Argentina. Es el juez, tiene competencia en toda la sucesión, Claro. exacto. Pero sí tenés que decir que es competente el juez por ser el último homicidio del causante. Sí, claro. Es verdad, no vas a discriminar sobre bienes muebles e inmuebles, pero sí por ser el último homicidio del causante. Bien, están libres, chicos. Buenísimo. Descansen, repasen, no descuiden cuestión previa, reenvío. Les dejo la tarea en el grupo para los que no Genial. estuvieron. Total, ya no está grabando, así que no van a saber si no. ¿Estamos? Buenísimo. Muchas gracias. Nos Gracias vemos. por conectarse, Nos chicos. vemos. Chau, Buen chau. fin Chau, de- chau. Buen fin de- Buen fin de...